Hay melodías que no se limitan a una época o un rincón del mundo, sino que se entrelazan con el alma misma de lo que sentimos. Son canciones que parecen encerrar el amor y la añoranza con tal maestría que cruzan fronteras generacionales. Nosotros es una de esas piezas. Un bolero tan emotivo, tan cargado de corazón, que se ha transformado en un símbolo del romanticismo para quienes hablan español. Sin embargo, tras su melodía que estremece, se oculta una historia de amor que permaneció en las sombras durante más de 5 décadas. Para descubrir sus raíces, tenemos que retroceder hasta los años 40, a un lugar donde la música danzaba en el viento como el perfume de las hojas de tabaco recién prensadas. Pinar del Río, en el lejano oeste de Cuba, era una tierra de tradiciones profundas y paisajes que quitaban el aliento. Famosa por sus cigarros, los más finos del planeta, en esa época también fue testigo de una historia de amor que marcó un antes y un después en la música. Un relato lleno de pasión y dolor, la vida de un hombre cuyo paso por este mundo fue corto, pero cuyo legado sigue resonando eternamente. Así que, amigos queridos, si les apasionan las historias de amor, las canciones que tocan el alma y ese tipo de tristeza que se queda grabada mucho después de que la música termina, no se querrán perder esto. Vengan conmigo mientras desentrañamos el relato detrás de nosotros, una canción que nació de un amor intenso y fue sellada por el destino. Antes de sumergirnos, si les gustan estas narraciones que resucitan el pasado y mantienen vivas las voces de antaño, no olviden darle un me gusta a este video y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierda ninguna de estas historias de amor, música y las figuras legendarias que nos regalaron las canciones que aún atesoramos en el corazón. Ahora, empecemos. En el centro de esta historia está Pedro Junco. Nacido el 22 de febrero de 1920, Pedro era un hijo de la música desde pequeño. A los 6 años, sus manos infantiles comenzaron a explorar el piano, tejiendo melodías que lo seguirían toda su vida. Con el tiempo, sin embargo, se hizo evidente que su verdadero talento no estaba en las teclas, sino en su voz. Esa voz grave, suave como terciopelo, un barítono puro, era especial. Cuando Pedro cantaba, el mundo se detenía a escuchar. Sus profesores vieron en él un don único, un brillo que no podían pasar por alto. Y entonces llegó el amor, ese amor que despierta versos y se aferra al espíritu mucho después de haberse ido. Pedro se enamoró profundamente, y de ese amor, quizá mezclado con la melancolía de saber que no duraría, surgió Nosotros, un bolero que cargaba en cada nota el eco de una despedida, la dulce amargura de un romance que, por motivos que entonces nadie entendía, no estaba destinado a florecer. Su estreno fue pura magia. Era 1942, y Pedro estaba en el escenario del Festival de Música Cubana, sin imaginar que estaba a punto de escribir su nombre en la historia. Cuando las primeras notas de Nosotros flotaron en el aire, un silencio reverente envolvió a la audiencia. La melodía, las palabras, la pasión desnuda en su voz, todo era perfecto. Parecía que cada persona en esa sala abarrotada revivía su propia historia de amor. Al terminar, el estruendo de los aplausos fue ensordecedor. No lo dejaron irse. Pidieron que cantara de nuevo, y otra vez más. Esa noche, Nosotros dejó de ser solo una canción para convertirse en un sentimiento que vibraría por generaciones. Pero nadie podía prever lo que esa pieza llegaría a significar, el bolero más interpretado de todos los tiempos, la canción con más versiones grabadas en el mundo, un clásico eterno que resurgiría con fuerza al final del siglo XX gracias a Luis Miguel, la voz prodigiosa de México. Su versión trajo la misma intensidad, la misma pena, asegurando que Nosotros nunca quedara atrapada en el olvido. Y aún así, a pesar de su gloria, la verdadera historia detrás de esta canción permaneció envuelta en misterio por más de medio siglo. Un amor escondido, un secreto que solo unos pocos conocían. Porque Nosotros no era solo música, era un adiós, un regalo final de un hombre que amó, perdió y dejó una melodía que nunca moriría. ¿Quién era ella, la musa detrás del bolero más desgarrador jamás escrito? ¿Por qué su amor no pudo ser? Amigos míos, esa es una historia que merece ser contada. ¿Quieren saber más? Detrás de cada gran canción hay un corazón que amó con furia y, a menudo, sufrió en la misma medida. Nosotros no fue solo creada,
fue vivida. En su núcleo estaba una mujer, el gran amor de Pedro. Pero el destino, caprichoso como siempre, decidió que su historia no tendría un final feliz. Permítanme transportarlos a un tiempo donde el amor ardía con una fuerza indomable, donde la música era más que sonidos y letras, era el idioma del alma. Esta no es solo la historia de una canción, es la historia de un hombre y de un amor que desafió al mundo. Pedro Junco no era un simple músico. Era un alma compleja, atrapada entre la pasión ardiente y la calma reflexiva. Alto, fuerte, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, tenía un aura enigmática que fascinaba a todos. Para quienes lo veían de lejos, era callado, reservado, un hombre de pocas palabras. Pero sus amigos cercanos conocían otro lado, cuando confiaba en alguien, se abría como un torrente, apasionado, sensible, viviendo cada emoción al máximo. Sentía la vida con una intensidad que volcaba en su arte. Sin embargo, su camino no empezó con la música. Al principio, Pedro eligió una vida más convencional. Se matriculó en la Universidad de La Habana para estudiar Derecho, un futuro estable y honorable a los ojos de muchos. Pero la vida, queridos amigos, tiene formas de guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. Las dificultades económicas golpearon a su familia, y poco a poco, esa carrera de leyes se desdibujó. En su lugar, surgió algo más fuerte, un llamado que no podía silenciar. La música no era solo un pasatiempo para él, era su refugio, su redención, su destino inevitable. Pedro no era extraño al amor. De hecho, parecía atraerlo allá donde iba. Tuvo romances variados, amantes de todas las clases sociales, una trapecista, una monja, mujeres casadas, solteras. Cada relación añadía un capítulo a su leyenda. Era un poeta, un músico, y el amor era su musa suprema. Pero entre todas esas historias, una lo transformó por completo. Su nombre era María Victoria Mora Morales, una joven de belleza deslumbrante, hija de una familia prominente de la alta sociedad habanera. Se conocieron en una fiesta fastuosa, donde la élite bailaba bajo luces brillantes. Sus ojos se encontraron entre la multitud, y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Fue un encuentro de esos que inspiran poemas, un momento que se queda grabado para siempre. Desde entonces, Pedro y María Victoria fueron inseparables. Su amor era feroz, embriagador, imposible de contener. Pero, como tantas historias épicas de amor, chocó contra un muro de oposición. La familia de María Victoria no veía en Pedro al artista apasionado ni al hombre enamorado, sino a un peligro. Era un músico bohemio, un soñador con una fama de conquistador. Para una familia obsesionada con el prestigio y la riqueza, esa relación era impensable. Le prohibieron verlo, creyendo que podrían apagar su amor con reglas y distancia. Pero el amor, amigos míos, no obedece a la lógica ni se doblega ante las normas. Es como un río, fluye sin control. Así, Pedro y María Victoria encontraron formas de seguir juntos en secreto, robando instantes bajo la noche, compartiendo cartas furtivas y miradas escondidas. Se amaron como si el tiempo les sobrara, pero el tiempo no estaba de su lado. En 1939, Pedro recibió un golpe devastador, le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad que en esa época era una condena casi segura. Sin cura ni esperanza, su salud empezó a desmoronarse. Día tras día, sentía que la vida se le escapaba. Y lo más duro fue darse cuenta de que no podía arrastrar a María Victoria a ese abismo. No soportaba la idea de verla sufrir mientras él se apagaba. El amor, entendió entonces, también significa soltar. Desde esa tristeza infinita, hizo lo que mejor sabía, transformó su dolor en arte. Así nació Nosotros. Pero esta no era una simple canción. Era una despedida, una confesión silenciosa, una carta de amor tejida en acordes. Cada nota llevaba su deseo, cada verso era un fragmento de su alma. A través de la música, le dijo a María Victoria lo que no podía expresar con palabras, que la amaba, que ella había cambiado su vida y que, aunque le rompiera el corazón, debía dejarla ir. Sin embargo, Pedro no tuvo el valor de cantarla él mismo. Sabía que su voz quebrada delataría su sufrimiento. En cambio,
Confió la pieza a su amigo Tony Carrolls, un músico talentoso, y le pidió que la interpretara en la radio. Quería que María Victoria la oyera limpia, pura, sin el peso de su agonía. Tony cantó, y el mundo entero escuchó. La reacción fue inmediata. Nosotros se convirtió en un éxito arrollador, propagándose por Cuba y más allá, capturando la esencia del amor y la pérdida de un modo que desafiaba el tiempo. No era solo una melodía, era un himno a la despedida, una canción que viviría eternamente en los corazones de quienes habían amado y perdido. Para Pedro, esos instantes de gloria, cuando su creación tocó a tantas almas, debieron traer un destello de paz. Tal vez, en algún rincón de su ser, encontró consuelo al saber que su amor por María Victoria perduraría en la música que dejó atrás. Pero, queridos amigos, por hermoso que fuera ese pensamiento, no podía detener lo inevitable. Su tiempo se agotaba. A sus 23 años, el mundo parecía infinito para Pedro. El aire era más puro, los sueños parecían alcanzar el cielo. Alto, atlético, con un carisma que enamoraba a quien lo cruzara, su voz romántica definía una era de susurros y promesas. Pero tras esa fachada vigorosa, sus pulmones cargaban un enemigo silencioso, la tuberculosis, quizás heredada de su padre, quien también había luchado contra ella. Pedro era joven, y la juventud puede engañar, haciéndonos creer que somos indestructibles. Ocultó su sufrimiento, negándose a dejar que la enfermedad lo definiera. Resistió, incluso cuando su cuerpo temblaba, como si su fuerza de voluntad pudiera vencer al destino. Entonces llegó aquel día fatídico de febrero de 1943. Era una tarde cualquiera, o eso parecía. Como siempre, Pedro subió a la azotea de su casa a ejercitarse, levantando pesas con la misma tenacidad que lo caracterizaba. Tal vez se sintió invencible esa tarde, convencido de que seguir adelante lo salvaría. Pero el cielo tenía otros planes. Una lluvia helada, súbita y feroz, lo sorprendió. El frío caló hondo, hasta sus pulmones frágiles. Esa noche, la fiebre lo atrapó sin piedad. Su cuerpo cedió. Su respiración se volvió un jadeo pesado. Y luego, lo peor, empezó a toser sangre. La vida, amigos míos, puede ser cruelmente fugaz. No se llevó a Pedro en meses ni semanas, sino en horas. Se deslizó de sus manos como un suspiro perdido. Y aún así, el destino le reservó un último instante poético. Dicen que, mientras yacía en su sencilla habitación, con la radio susurrando a su lado, algo mágico ocurrió. Entre las ondas sonó Nosotros, su propia creación, ahora interpretada por una gran orquesta dirigida por el maestro Rodrigo Prats. La melodía, las palabras, su alma misma llenaron el espacio. Pedro la escuchó, incluso entre la fiebre y la cercanía de la muerte. Su canción, su adiós. Las lágrimas rodaron por su rostro. La emoción lo envolvió. Y entonces, queridos amigos, su respiración se detuvo, su cuerpo sucumbió a una última hemorragia. Así, en un instante, partió. ¿Pero realmente se fue? El adiós de Pedro Junco fue único. Su funeral no fue solo duelo, fue música, amor y un dolor colectivo que las palabras no podían abarcar. Mientras los presentes guardaban silencio, una voz comenzó a cantar Nosotros. Luego otra, y otra más. La canción que él escribió como despedida se alzó como un rezo, uniendo a todos en su melodía. Fue un momento sublime, donde la música y la tristeza se fundieron, donde el amor y la pérdida coexistieron. Esa pieza era de Pedro, pero ahora pertenecía a todos, a quienes lo conocieron, lo admiraron y juraron que su legado no moriría. Entre la multitud estaba María Victoria, callada, rota. La joven de ojos dulces que había capturado el corazón de Pedro como nadie más. No cantó. No pudo. ¿Cómo dar voz a un adiós que nunca aceptó? Su dolor era distinto, más íntimo. No era solo la pérdida de un músico talentoso, sino de un amor sagrado, vivido en secreto, alimentado en las sombras. Lo había sentido en miradas furtivas, en roces escondidos bajo la luz tenue, en palabras susurradas que valían más que 1000 discursos. Ese amor, tan breve y tan real, se había esfumado. Quizá quiso quedarse allí,
junto a su tumba, hasta que las flores se marchitaran y la última nota se perdiera en el viento. Pero no podía. Esa misma noche, sin despedidas, regresó a La Habana, fundiéndose en el bullicio de la ciudad, llevando solo su pena y el recuerdo de un hombre que la amó más allá de todo. Aunque su vida siguió adelante, ese amor quedó atrapado en el tiempo, joven y apasionado, unido para siempre a la melancólica melodía de nosotros. Durante años, su nombre quedó oculto, guardado como un tesoro en la historia, un mito de amor imposible, tan trágico que parecía irreal. Pero, amigos míos, esos amores siempre son reales. Viven en los lugares donde los amantes se encontraron, en las palabras no dichas, en la música que se niega a desaparecer. Las canciones de Pedro no eran solo notas, eran pedazos de su espíritu, destellos de pasión y dolor que dejaron huella. Grandes voces como Rita Montaner, Esther Borja y artistas de México, Argentina, Puerto Rico y más allá las hicieron suyas, dándoles alas para conquistar el mundo. Pero nosotros era especial. Se volvió un ícono, una prueba de fuego para los grandes intérpretes. Cantarla no era solo entonar una melodía, era cargar con el peso de un amor inalcanzable, de un adiós que dolía demasiado. Y el público lo vivía, lo adoptaba. Porque el amor, queridos amigos, es universal, y el desamor también. Por eso, incluso hoy, décadas después, Pedro Junco sigue con nosotros. Está en las notas que suenan en un café a media luz, en la voz de un cantante que cierra los ojos y entrega su alma, en el suspiro de quien escucha y recuerda un amor pasado o uno que nunca llegó a ser. ¿No es increíble, amigos míos, cómo una canción puede sobrevivirnos? Quizá esa sea la magia de las grandes historias de amor. No terminan, encuentran formas de seguir viviendo en los recuerdos, en la música, en esos instantes en que nosotros suena y sentimos esa mezcla de nostalgia y dolor, como si fuera nuestra. Así, queridos amigos, la historia de Pedro Junco y nosotros no es solo de amor, sino de destino. Un joven que brilló con intensidad, que vivió poco, pero cuya música lo hizo eterno. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, el amor y las melodías. Si les gustó este relato, no olviden darle me gusta al video y suscribirse. Compártanlo con alguien que adore una historia de amor bella y trágica, porque nosotros es una canción para sentir, para recordar y, sobre todo, para compartir. Hasta pronto, amigos. Que la música siga viviendo.